Listo. Bueno, para los que nuevos que veo por acá que no me conocen, yo soy Isaías Garde, ¿no es cierto? Este, ya van a ir entrando más o menos en la dinámica del tema este de las reuniones. Hoy vamos a hablar, después antes de cerrar, si los que quieren pasar algún chivo y otra vez lo vuelven a pasar o si tienen algo que decir lo dicen. Vamos a leer un texto de Borges, a comentarlo un poco, un texto breve en realidad, que es un ensayo. Casi nunca hicimos ensayos de Borges, siempre lo abordamos por el lado de la poesía o de las fábulas, pero en este caso es un ensayo que pertenece a la colección Otras Inquisiciones y es del año 52. Un libro muy interesante. Borges como ensayista a mí personalmente me encanta, ¿no es cierto? Tampoco es que haya tanta diferencia con el Borges narrador, acá está entrando otra persona. ¿Mm? Y en este caso, el ensayo se llama Del culto de los libros, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver en este breve texto algunas de las viejas manías de Borges. En esta época Borges ya era el gran Borges, digamos, ¿no? Ya, el Borges de sus grandes relatos y demás, ¿no es cierto? Bueno, este, vamos a empezar con el texto en sí, ¿no es cierto? Y arranca esto, por supuesto va a hablar de los libros. En el octavo libro de la Odisea, dice, se lee que los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar. ¿Qué tal? La declaración de Mallarmé, el mundo existe para llegar a un libro, parece repetir unos 30 siglos después el mismo concepto de una justificación estética de los males. Bueno, acá tenemos es interesante esto, ¿no es cierto? Tanta controversia que genera la pregunta esa, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿No es cierto? Entonces, bueno, acá tenemos otra posible respuesta. Existe por una cuestión estética, para que los demás podamos cantar esos males, ¿no es cierto? O sea, para que podamos hacer poesía con los males. O sea, las guerras, todo lo que ustedes imaginen, tendrían esa función estética, ¿no es cierto? Generar bellas letras, digamos, o arte en todo caso, en general. Este, Curiosamente, Malarmé está diciendo prácticamente lo mismo que decía Homero en la Odisea, ¿no es cierto? Las dos teleologías, sigue Borges, sin embargo, no coinciden íntegramente. La del griego corresponde a la época de la palabra oral y y la del francés a una época de la palabra escrita. En una se habla de cantar y en otra de libros. Acá hay una diferencia fundamental. Ya para la época de Malarmé, digamos, el tema este del cantar estaba bastante relativizado. En aquella época de los griegos antiguos, estas cuestiones se transmitían oralmente, ¿no es cierto? Los rapsodas, bla, 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 bla. Entonces era el canto, era la poesía, era la lírica, básicamente. Ya para la época de Malarmé, estas cuestiones se vehiculizaban con el soporte del libro, ¿no? Bien, sigamos. Un libro, cualquier libro, es para nosotros un objeto sagrado, dice Borges. Ya Cervantes, que tal vez no escuchaba todo lo que decía la gente, leía hasta los papeles rotos de la calle. Esto es verdad, según Cervantes decía eso. Y el tipo leía cualquier cosa, lo que se le pasaba por adelante, un afiche pegado en la calle era material de lectura para Cervantes en todo caso, y para otros cuantos, ¿no es cierto? Entre los que nos podemos contar nosotros también. Bueno, y acá ya empieza a hablar de una especie de objeto sagrado. A mí me interesa este enfoque. Porque esto es algo que podemos discutir, que podemos charlar después, en todo caso,
¿qué significa o qué representa un libro para nosotros? Un libro, quiero decir, un libro, un objeto, ¿no? Eso sabemos lo que es un libro. Este, hay diversas opiniones, en fin, pero convengamos que por ahora es un objeto sagrado, ¿eh? Hay como un prestigio del libro y demás. Bueno, el fuego, en una de las comedias de Bernard Shaw, y además vamos a fijarnos en esto, ya acabamos de leer, qué sé yo, 10 líneas y ya estamos, ya citó a 5 o 6 autores, ¿no es cierto? Ya nos fuimos por todas las épocas. Esos saltos con los que Borges hacía los enlaces, ¿no es cierto? El fuego, en una de las comedias de Bernard Shaw, amenaza la biblioteca de Alejandría. Alguien exclama en esa comedia, ¿no? Que arderá la memoria de la humanidad. Y César le dice, déjala arder, es una memoria de infamias. El César histórico, en mi opinión, aprobaría o condenaría el dictamen que el autor le atribuye, pero no lo juzgaría como nosotros una broma sacrílega. La razón es clara. Para los antiguos, la palabra escrita no era otra cosa que un sucedáneo de la palabra oral. ¿Mm? Es interesante. Acá tenemos una primera cosa. O sea, obviamente es un texto del año 52, ¿no es cierto? Pero para mí sigue presentando algunos aspectos provocativos este texto con respecto a esta concepción del libro. Eso que contesta César en la comedia de Bernard Shaw, déjala arder, es una memoria de infamias, todo lo que quedó registrado en la biblioteca de Alejandría, ¿no es cierto? Y para mí personalmente algo hay de eso, ¿no es cierto? Pero bueno, ya veremos. Y dice acá Borges aclara que la palabra escrita en todo caso era un sucedáneo de la palabra oral. En aquella época, digamos, en la antigüedad, lo que realmente tenía valor era la transmisión oral, ¿no es cierto? El aprendizaje en todo caso de discípulo a maestro, directo, a través de la conversación, de la charla, ¿no es cierto? Y lo que se registraba en todo caso tenía una menor jerarquía. De hecho, vamos a ver que para algunos filósofos, para algunos pensadores de la época, eh, esta cuestión de la palabra escrita no estaba muy bien vista, no les gustaba demasiado, ¿no es cierto?, que las cosas quedaran registradas así mecánicamente, ¿no? Dice, es fama que Pitágoras no escribió. Gompers define que usó así, que obró así por tener más fe en la virtud de la instrucción hablada. De mayor fuerza que la mera abstención de Pitágoras es el testimonio inequívoco de Platón. O sea, se sabe que Pitágoras lo escribió y se conjetura por qué puede no haber escrito. Sin embargo, Platón es más explícito en esto. ¿eh? Dice, en el Timeo afirmó, es dura tarea descubrir al hacedor y padre de este universo. Y una vez descubierto, es imposible declararlo a todos los hombres. Y en el Fedro narró una fábula egipcia contra la escritura, cuyo hábito hace que la gente descuide el ejercicio de la memoria y dependa de símbolos. Y dijo que los libros son como las figuras pintadas, que parecen vivas, pero no contestan una palabra a las preguntas que les hacen. Acá está la posición de Platón, que fue la posición de muchísimos pensadores de la antigüedad. Este, Primero, o sea, el hecho de registrar los discursos, en todo caso de los maestros o los mitos o lo que fuera, hacía que se fuera perdiendo la función de la memoria, ¿no es cierto? Como uno descargaba la memoria en un soporte, por lo tanto, no tenía por qué conservarla, ¿no es cierto?, dentro de su mente. Eso es algo que últimamente, con la revolución que significó Internet, se reactualizó un poco, ¿no es cierto? O sea, en aquel momento la cuestión era las enseñanzas, los mitos, la leyenda, la historia, en fin, el arte
se iba perdiendo de la memoria y ahora ya es cualquier cosa lo que uno se descarga de la memoria, los números de teléfono, las listas de supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa tendencia siguió evolucionando hasta llegar a esto que estamos viviendo en nuestros días, ¿no es cierto? Bien. Entonces, y decía que a los libros no se le, o sea, no contestan una palabra a las preguntas que se les hacen. Esta es una observación también interesante, ¿no es cierto? Podemos estar de acuerdo o no, es verdad, los libros no contestan. Dice, acá está saludando Norma, dice, buenas tardes, lo estoy viendo en el chat ahora. ¿Ah? No contestan a las preguntas los libros, eh, porque ¿quién tiene que contestar a las preguntas? En todo caso, para que un libro contestara una pregunta, la persona que interroga ese libro, tendría que ser capaz de responder a esa misma pregunta que le está formulando al libro. Es decir, yo creo que en algunos casos los libros sí contestan preguntas. Cuando uno sabe qué preguntar, este, por ahí va a obtener algún tipo de respuesta. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Para atenuar o eliminar este inconveniente, Platón, ¿no es cierto?, imaginó el diálogo filosófico. ¿Eh? De paso, da una cierta explicación de por qué Platón utilizó ese formato de diálogo, ¿no es cierto?, para transmitir sus cuestiones. El maestro elige al discípulo, pero el libro no elige a sus lectores, que pueden ser malvados o estúpidos. Este recelo platónico perdura en las palabras de Clemente de Alejandría. Seguimos con la lista, con la guía de teléfono, ¿no? Hombre de cultura pagana, que decía, lo más prudente es no escribir, sino aprender y enseñar de viva voz, porque lo escrito queda. ¿M? Y en estas, del mismo tratado, dice, escribir en un libro todas las cosas es dejar una espada en manos de un niño. Y esto, bueno, acá hay algo interesante, ¿no es cierto? Es decir, lo escrito queda, ¿eh? En cambio, lo que se transmite oralmente, si bien queda, o sea, ¿dónde queda? Queda en la memoria o en la intimidad de aquel receptor de esas palabras, ¿no es cierto? De esa conversación o de ese discurso. En cambio, en un libro, en una cosa escrita, la cosa queda totalmente registrada mecánicamente. Este libro o este escrito podría caer en manos de malvados, de estúpidos, de malintencionados. Bueno, que es lo que sucede habitualmente con todos los libros, ¿no? La mayoría del público está conformado por esas categorías, digamos, siendo optimistas. Entonces, de ahí que la desconfianza hacia los lectores, se parte de una desconfianza. Es como poner una espada en manos de un niño, ¿eh? Yo creo que hay algo de verdad en eso. Por supuesto, estamos hablando ya desde lo consumado, porque lo que sucede en realidad es eso y no puede haber ninguna vuelta atrás, ¿no es cierto? Entonces, que derivan también de las palabras evangélicas, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las huellen con los pies y vuelvan y os despedacen. Esta sentencia es de Jesús, el mayor de los maestros orales, que una sola vez escribió unas palabras en la tierra y no las leyó ningún hombre, ¿no? Es la leyenda esa de que Jesús había escrito en la arena algunas cuestiones. Bien, entonces en este caso tenemos a la antigüedad recelando del registro, en todo caso de los textos. ¿Eh? Hay otro dicho que calculo yo que debe estar en alguna parte de la Biblia que dice la letra mata, como es, y el espíritu vivifica, una cosa así. En todo caso, la letra sería este registro mecánico en algún tipo de soporte y el espíritu sería la comunicación directa de un mensaje entre dos personas o más, ¿no es cierto? No importa. Eh, entonces tenemos esta cuestión, esta contraposición. Sigamos. Entonces, Clemente Alejandrino escribió su recelo de la escritura a fines del siglo II. Al fines del siglo IV se inició el proceso mental que a la vuelta de muchas generaciones
culminaría con el predominio de la palabra escrita sobre la hablada, de la pluma sobre la voz. Un admirable azar ha querido que un escritor fijara el instante, ¿no? Apenas exagero al llamarlo instante, en que tuvo principio este vasto proceso. Esto está registrado, este momento en que, este momento que estoy entrando a alguien, está registrado este momento en que se pasó de la escritura hablada a la lectura directamente, a la escritura, a la prevalencia de la escritura escrita. Y esto lo va a registrar San Agustín en uno de sus escritos. Dice, cuenta San Agustín que en el libro 6, perdón, de las Confesiones, cuando Ambrosio, que era su mentor, cuando Ambrosio leía, pasaba la vista sobre las páginas, penetrando en su alma, en el sentido, penetrando en su alma, en el sentido, sin proferir una palabra ni mover la lengua. Muchas veces, pues a nadie se le prohibía entrar ni había costumbre de avisarle a quién venía, lo vimos leer calladamente y nunca de otro modo. Y al cabo de un tiempo nos íbamos, conjeturando que aquel breve intervalo que se le concedía para reparar su espíritu, libre del tumulto de los negocios ajenos, no quería que se lo ocupasen con otra cosa. Tal vez receloso de que un oyente, atento a las dificultades del texto, le pidiera la explicación de un pasaje oscuro o quisiera discutirlo con él, con lo que no pudiera leer tantos volúmenes como deseaban. Esto me parece que, bueno, más o menos lo que conocemos esta anécdota, ¿no es cierto?, de este momento clave en que Agustín se asombra de que el tipo esté leyendo en voz baja, porque se leía antes en voz alta, se tomaba el libro y se leía en voz alta. Y este parece ser que Ambrosio fue el primero que directamente leía en abstracto, sin ni siquiera mover los labios, lo cual causaba asombro en todo el mundo. Porque en general, aparte de las lecturas eran públicas, cuando se leía ante, en este caso, en algún monasterio, en alguno de estos lugares, se leía ante otras personas, se leía para otros, ¿no? Eran relatores en realidad los que leían. Bueno, este Ambrosio inventó esta cosa de leer para sí mismo, ¿no es cierto? Era una comunicación, de penetrar en el alma de las palabras directamente, sin verbalizar los símbolos de lo que estaba dado cuenta. Y supone Agustín, que era un tipo bastante vivo también y bastante inteligente, supone que lo leía en voz baja para que nadie lo escuchara y le empezara a preguntar cosas sobre tal y tal pasaje y no se pusiera a discutir, con él. O sea, no quería evitarlo, quería usar ese tiempo, aprovechar ese tiempo para leer la mayor cantidad de volúmenes posible. Esto es todo un tema, el de la lectura en voz alta. Yo voy a contar un detalle que no, por ahí seguramente no le interesa a nadie, pero tiene que ver un poco con esto. Yo me acuerdo de que mi abuela, que era apenas alfabetizada, era una mujer de muy poca cultura, este, cuando leía algo, que leía con mucha dificultad, por ejemplo, agarraba un diario y mi abuela leía en voz alta, era incapaz de leer en abstracto. Era como que se lo contara a sí misma. Si no se escuchaba leyendo eso, era como que no lo entendía. Leía muy despacio, como se trababa acá, pero absolutamente siempre leía en voz alta. O sea, yo presencié, digamos, el proceso inverso que presenció eh, San Agustín. Y eso es una cosa que me quedó para siempre, me llamaba mucho la atención. Le ponía ganas, le ponía esfuerzo y bueno, y su comprensión pasaba tal vez por escucharse eso que estaba leyendo, como si alguien se lo estuviera contando. ¿M? Algo tiene que ver con estas cuestiones de las que estamos hablando. Bueno, dice. Yo entiendo, sigue Agustín, ¿no?, que leía de ese modo por conservar la voz, que se le tomaba con facilidad. En todo caso, cualquiera fuese el propósito de tal hombre, ciertamente era bueno. San Agustín fue discípulo de San Ambrosio, obispo de Milán, hacia el año 384. 13 años después, en Numidia, redactó sus confesiones,
y aún lo inquietaba aquel singular espectáculo, un hombre en una habitación con un libro leyendo sin articular las palabras. Aquel hombre pasaba directamente del signo de escritura a la intuición, omitiendo el signo sonoro. El extraño arte que iniciaba, el arte de leer en voz baja, conduciría a consecuencias maravillosas. Conduciría, cumplidos muchos años, al concepto de libro como fin, no como instrumento de un fin. Esto es bien interesante, ¿eh? Acá es donde, o sea, a través de esa manera de leer en abstracto, este, el libro se convertía en un fin en sí mismo. Yo y el libro, ¿viste? Sin ninguna mediación. O el libro y yo, para decirlo con un poquito más. Este, antes era un instrumento, era un dispositivo que servía para comunicar algo en voz alta a los demás. ¿Eh? Era un instrumento. Ahora pasó de ser un instrumento a ser un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Y se produce, ahí empieza este tema de, aumenta, digamos, o se ve potenciada la jerarquía de ese objeto libro, ¿no es cierto? Acá empieza el prestigio del libro, ¿no? Bueno. Dice en un paréntesis acá Borges, este concepto místico, trasladado a la literatura profana, daría los singulares destinos de Flaubert, de Mallarmé, de Henry James y de James Joyce. A la noción de un Dios que habla con los hombres para ordenarles algo o prohibirles algo, se superpone la del libro absoluto, la de una escritura sagrada. ¿Eh? Y acá se va a meter Borges con un tema del cual va a hablar muchas veces más, o va a escribir muchas veces más, que es este tema del libro sagrado, ¿no es cierto? En vez de, o sea, la oralidad contra lo escrito, ¿no es cierto? También, en vez de un Dios ordenándote cómo te tenés que hacer, cómo te tenés que comportar, ese Dios mediatiza su mensaje a través de un soporte, un libro. Vete allá desde Moisés que bajó con esas tablas, con el mensaje divino, la Biblia, ¿no es cierto? El libro, y demás, ¿no? Y otros libros sagrados, de los cuales va a hablar inmediatamente. ¿M? Dice, para los musulmanes, el Alcorán, también llamado el libro, de hecho la Biblia significa los libros, ¿no es cierto? No es una mera obra de Dios como las almas de los hombres o el universo. Es uno de los atributos de Dios, como su eternidad o su ira. ¿Eh? Es decir, no es que Alá en este caso, o digo, el Dios de los musulmanes, creó el libro, no es una creación. Es una parte constitutiva de Alá, ¿eh? Es uno de sus atributos, ¿eh? Tiene su omnipotencia, su omnipresencia, su ira o lo que fuera, y su libro, ¿eh? Este Alcorán, ¿m? Es uno de los atributos de Dios. Podrían desaparecer todos los ejemplares del Corán del mundo y sin embargo el libro seguiría existiendo como uno de los atributos de Dios. Entonces, bueno, este, en el capítulo 13, que no son capítulos exactamente, ¿no? Los del Corán, pero bueno, digamos que en el capítulo 13 leemos que el texto original del Corán, ¿no? La madre del libro está depositado en el cielo. ¿Eh? Esta madre del libro, es decir, podrían desaparecer todos los ejemplares del Corán, pero la madre del libro está depositado en el cielo. Esta es una idea también y ahora lo va a aclarar Borges también, que tiene mucho que ver con el platonismo. Ustedes saben que los musulmanes fueron, digamos, los que rescataron en todo caso e hicieron y difundieron las doctrinas platónicas, ¿no es cierto? Gran parte del conocimiento que nosotros tenemos de la antigüedad se la debemos a los musulmanes, ¿no? Bueno, entonces está la madre del libro, en el cielo. ¿M? Andás a ver lo que es el cielo, pero ahí está. Dice, Muhammad al-Ghazali, el Algacel de los escolásticos, declaró,
El Alcorán se copia en un libro, se pronuncia con la lengua, se recuerda en el corazón y sin embargo sigue perdurando en el centro de Dios y no lo altera su pasaje por las hojas escritas y por los entendimientos humanos. ¿Eh? Ahí es una buena disquisición esa, ¿eh? Por las hojas escritas y por los entendimientos humanos. O sea, más allá de las interpretaciones, de las comprensiones o de las ignorancias que uno pudiera tener con respecto a eso no altera para nada a esta matriz del libro o a esta madre del libro. George Sayles observa que este increado al Corán no es otra cosa que su idea o arquetipo platónico. Es verosímil que Al-Ghazal recurriera a los arquetipos comunicados al Islam por la Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza y por Avicena para justificar la noción de la madre del libro. Bueno, acá está citando Borges, este, esta obra, ¿no? La Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza, que parece una invención de Borges, ¿no es cierto? Parece la enciclopedia china, aquella, ¿no? Pero bueno, esta enciclopedia efectivamente existió. Tiene varios nombres distintos, ¿no es cierto? Los hermanos, la verdadera cosa de los hermanos, no sé qué, la sinceridad, la enciclopedia de la sinceridad de los hermanos, bueno, tiene varias variantes, pero bueno, sería eso. Y es una obra que intentó, una enciclopedia, efectivamente, que intentó recopilar todo el conocimiento del mundo en ese momento, ¿no es cierto? Esto en el mundo musulmán, ¿no es cierto? Dentro de la cultura musulmana. ¿Eh? Y este Algacel, platónico o neoplatónico, había recibido eso de esa enciclopedia y él lo pone bajo su bastidor, digamos, ideológico, que era el platonismo, ¿no es cierto? Bien. Aún más extravagante, acá empieza Borges, ¿no? Por eso los ensayos de Borges son tan encantadores que parecen sus propios cuentos, ¿no? Porque hasta ahora viene contando esto lo más tranquilo. Dice, aún más extravagante que los musulmanes fueron los judíos, ¿viste? Ahí está, ya empezamos, ¿viste? A tirar aún más extravagante que los musulmanes fueron los judíos. Pero después va a seguir, ¿eh? En el primer capítulo de su Biblia se halla la sentencia famosa, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Los cabalistas razonaron que la virtud de ese orden del Señor procedió de las letras de las palabras. El tratado Sefer Yetzirah, libro de la formación, redactado en Siria o en Palestina hacia el siglo VI, revela que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel y Dios Todopoderoso, creó el universo mediante los números cardinales que van del 1 al 10 y las 22 letras del alfabeto. ¿Eh? Que los números sean instrumentos o elementos de la creación es dogma de Pitágoras y de Jámblico. Que las letras lo sean es claro indicio del nuevo culto de la criatura. O sea, Dios creó, según esta concepción de las cosas, Dios creó el mundo con números y con letras, digamos. Entonces el mundo, el mundo, digamos, el universo, es una creación retórica, es una creación cultural. Ahí tenés, es un libro, en definitiva, ¿m? Compuesto de números y de letras. Bien. Sigamos. El segundo párrafo del segundo capítulo reza 22 letras fundamentales. Dios las dibujó, las grabó, las combinó, las pesó, las permutó y con ellas produjo todo lo que es y todo lo que será. ¿Mm? Luego se revela qué letra tiene poder sobre el aire, y cuál sobre el agua, y cuál sobre el fuego, y cuál sobre la sabiduría, y cuál sobre la paz, y cuál sobre la gracia, y cuál sobre el sueño, y cuál sobre la cólera, y cómo, por ejemplo, la letra Kaf, que tiene poder sobre la vida, sirvió para formar el sol en el mundo. Fíjense, acá está la enciclopedia china. La letra Kaf sirvió para formar el sol en el mundo, el miércoles en el año y la oreja izquierda en el cuerpo. Este,
Esto es encantador, es maravilloso, o sea, es posible que sea así, ¿viste? Es posible que Borges le haya recargado un poquito las tintas, ¿no es cierto? Bueno, pero sirvió para formar todo eso. ¿Por qué? Si no, si sirve para formar el sol, ¿por qué no va a servir para formar la oreja izquierda? La oreja derecha la habrá formado con otra letra, no importa, ¿viste? Tenemos todos los elementos, como cualquier escritor. Tenemos todos los elementos, los recursos retóricos para formar las cosas que se nos antojen, ¿viste? En este caso, el universo, ¿m? Sin ir más lejos. Sigamos. Ya habíamos dicho, ¿no? Aún más extravagante que los musulmanes fueron los judíos. Más lejos fueron los cristianos. ¿M? Atenti, no se iba a salvar nadie, ¿no? El pensamiento de que la divinidad había escrito un libro los movió a imaginar que había escrito dos y que el otro era el universo. Está bien. Dios escribe el libro, que sería la Biblia, y si escribió uno, bueno, escribió dos, ¿viste? Por ahí va a aparecer otra religión que diga que escribió tres, ¿viste? A medida que se vayan descubriendo cosas de la física cuántica, podemos decir escribió tres, cuatro, cinco, ¿no? Bueno, para los cristianos escribió dos. Uno, la Biblia, ¿m? La palabra, y otro, el universo, ¿eh? Bien, sigo. A principios del siglo XVII, Francis Bacon declaró en su libro, ¿viste? Advanced Knowledge Learning, ¿no? Progreso del conocimiento, que Dios nos ofrecía dos libros para que no incidiéramos en error. El primero, el volumen de las Escrituras, que revela su voluntad. El segundo, el volumen de las criaturas, que revelan su poderío y que este era la llave de aquel. Es decir, para comprender cabalmente las escrituras, uno tendría que saber leer el libro de las criaturas, el libro del mundo, la materialidad, ¿no es cierto? Bacon se proponía mucho más que hacer una metáfora. Opinaba que el mundo era reducible a formas esenciales, temperaturas, densidades, pesos, colores, en lo cual no se equivocaba, ¿no? Que integraban en número ilimitado un abecedario naturae o serie de las letras con que se escribe el texto universal. Sir Thomas Browne, hacia 1642, confirmó: dos son los libros en que suelo aprender teología, la Sagrada Escritura y aquel universal y público manuscrito que está patente a todos los ojos. Quienes nunca lo vieron en el primero, lo descubrieron en el otro. Es decir, si no habías entendido las escrituras, podías descubrirlo en el otro libro, en el mundo por el que nos movemos todos los días. En el mismo párrafo se lee: todas las cosas son artificiales, porque la naturaleza es el arte de Dios. ¿Qué les parece esa frase, Todas las cosas son artificiales, porque la naturaleza es el arte de Dios. Acá una vez el otro día, no hace tanto, no sé si era cuando estábamos hablando de Juan L. Ortiz, había salido, ¿te acordás, Sergio, que había salido el tema de la naturaleza? Viste, que ahí, viste, hubo una especie de intercambio en el que si yo decía que todo era naturaleza, viste, pero en definitiva hasta lo artificial era naturaleza. Bueno, este dice lo contrario, este dice que todo es artificial, viste. Decir que todo es artificial, en definitiva, es lo mismo que decir que todo es natural. No cambia demasiado el punto de vista. Artificio de Dios, por lo tanto, un árbol es artificial porque tiene un creador, que lo formó con números y letras, como a la oreja izquierda, ¿viste? O al pie derecho, o a cualquier otra cosa. Eh, pero quiero decir, además de eso, o sea, son estas frases que son muy contundentes. Todas las cosas son artificiales, porque la naturaleza es el arte de Dios. Me encanta la frase. 200 años transcurrieron y el escocés Carlyle, en diversos lugares de su labor, y particularmente en el ensayo sobre Cagliostro, superó la conjetura de Bacon. Fíjense el mecanismo con que está construido el ensayo, ¿no es cierto? El tipo lo va poniendo, digo, perdón, Borges lo va poniendo
en un creyendo, ¿viste? Bueno, los musulmanes esto, pero los judíos peor, los cristianos más, Francis Bacon esto, pero el otro redobló y el otro redobló y el otro redobló. O sea, cómo la cosa se va, o sea, lo que está hablando en realidad es de la sobreinterpretación que se hace partiendo de una sola cosa, se va redoblando la apuesta con el intento de explicación o sobreexplicación o sobreinterpretación. Bueno, sigamos. Dice, superó la conjetura de Bacon, ¿no es cierto? Estampó que la historia universal es una escritura sagrada que desciframos y escribimos inciertamente, y en la que también nos escriben. Después, León Blois escribió, no hay en la tierra un ser humano capaz de declarar quién es. Nadie sabe qué ha venido a hacer a este mundo, a qué corresponden sus actos, sus sentimientos, sus ideas, ni cuál es su nombre verdadero, su imperecedero nombre en el registro de la luz. La historia es un inmenso texto litúrgico donde las iotas y los puntos no valen menos que los versículos o capítulos íntegros, pero la importancia de unos y de otros es indeterminable y está profundamente escondida. ¿Qué les parece este pasaje? A ver, si quieren lo leemos de nuevo. A mí me parece muy interesante, ¿no es cierto? Este León Blois era un tipo terrible, ¿no es cierto? Un pensador extremo, católico, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo el tipo? Dice, ningún ser humano sabe qué es, qué vino a ser, ni siquiera sabe su nombre. Claro, esto contemplado desde el punto de vista de una cierta creencia, ¿no es cierto? Y además afirma este, acercándose bastante a la lingüística moderna, que hasta los puntos y que los puntos y las comas son tan importantes como las palabras o como las frases o casi como el texto total, ¿no es cierto? Eso es una concepción muy interesante. Eh, Musical. Sí, también, exactamente, que en su caso partía desde una intuición puramente religiosa, ¿eh? No es que el tipo fuera lingüista ni mucho menos. Eh, entonces, bueno, me parece que este es un pasaje magnífico, ¿no es cierto? Dice, la historia es un inmenso texto litúrgico donde las iotas y los puntos no valen menos que los versículos o capítulos íntegros, pero la importancia de unos y de otros es indeterminable y están profundamente escondida. O sea, todo esto para decir que no entendemos nada, ¿viste? Y que cada uno en cualquier caso va a leer este libro como pueda, a su manera, ¿eh? Es bastante irónico también el tema. ¿M? El mundo, según Mallarmé, que fue otro gran no me quiero meter en, o sea, lo voy a decir como metáfora, ¿no es cierto? No como que fuera una cosa, no estoy afirmando nada, ¿no? Pero Mallarmé fue algo muy parecido a un cabalista en todo caso, por su manera de hacer manganetas con la palabra, ¿no? De permutar, bueno, ¿se acuerdan los poemas de Mallarmé? Del golpe de dados, etcétera, etcétera. O sea, era un jugador de palabras el tipo. Con algún fundamento personal y propio que justificaba su obra. Dice, el mundo, según Mallarmé, existe para un libro. Según Blois, somos versículos o palabras o letras de un libro mágico, y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo. Es, mejor dicho, el mundo. O sea, estamos en un libro, ¿eh? Ese es el fin del ensayo. El calibre ensayístico de Borges, yo no sé si académicamente o formalmente este ensayo no pasa una prueba académica, digamos, porque es caprichoso, porque es, bueno, es bastante amañado, ¿no es cierto? Pero ensayo en el sentido de la antigua palabra ensayo, o sea, es un texto me parece encantador y maravilloso. Este libro, Otras Inquisiciones, tiene todo este registro, habla de diversísimos temas
que son las obsesiones de siempre de Borges, ¿no es cierto? Y pone sobre la mesa, bueno, en este caso el tema del libro, ¿viste? Tema que a mí me interesa muchísimo, es una manera de decir que me interesa muchísimo, que me interesa, digamos, este, porque ahora que está la Feria del Libro, de paso vamos a saludar a la Feria del Libro y a todos los que van a presentar sus sonetos en la Feria del Libro, el pabellón azul, el pabellón... Mientras no vayan al pabellón rojo de David Lynch, va a estar todo bien. No hay pabellón rojo, me parece, ¿no? Bueno, no importa. Este, Digo, el tema del libro es interesante porque, de hecho, el título también es el culto del libro, ¿no es cierto? Y yo creo que efectivamente el libro es un objeto de culto, cosa que ahora vamos a abrir así charlamos, ¿viste? Porque esto es un disparador para charlar un rato, en definitiva. Es algo que también se va perdiendo, obviamente, como se va perdiendo todo aquello tan clásico que uno, con lo que uno se crió o que uno conoció en su momento, digamos. Pero el objeto libro, la gente que es fanática de un libro, ¿viste? Que dice esto no, no, yo no lo cambio por nada, ¿no es cierto? Y aducen 50 motivos, ¿no es cierto? Desde, no sé, por supuesto, desde el contenido más vale, ¿no? El hecho de tener todos los libros de un autor. Vamos viendo varias taras en uno, ¿no es cierto? Todo este sistema de los libros, ¿no es cierto? Te hablan hasta del olor del libro nuevo, del olor del libro viejo, ¿viste? Del arte de la tapa, ¿viste? Y se toma el libro, uno ve un libro, no tengo ningún libro cerca, los tengo más o menos cerca, pero un poco lejos, así que no, no importa. Pero que, ¿para qué les voy a mostrar un libro si ustedes ya saben lo que es un libro? Ven esa cosa, ¿m? A ver, acá tengo, sí, tengo acá. Tengo uno que, de paso que ya está Lili acá presente, este libro me lo regaló Lili y nunca se lo voy a terminar de agradecer. Acá está, mira, lo tenía atrás de la máquina. Es un libro que está en francés sobre Borges, es un libro único, exclusivo, que tiene cosas que no la vamos a encontrar en ninguna parte. No sé si se ve algo acá. Es todo sobre Borges. Es un libro maravilloso desde la encuadra. Parezco yo el supersticioso ahora del libro, ¿viste? Pero lo voy a usar para desmentir todo lo que voy a decir ahora. Me encanta, además, es eso, ¿viste? Bueno, esto. Cuando uno agarra esto, va y lo compra, encima los libros son caros, inmediatamente le otorga un valor como definitivo. O sea, como decir, bueno, acá esto es así porque tenía que ser así. Es algo como que cayó del cielo platónico y se materializó en esto que es definitivo, que tiene que ser esto y no puede ser otra cosa. Eso es una manera de verlo, se entiende desde lo emocional tal vez, ¿no es cierto? Pero no es una cosa muy racional. Esto, o cualquier otra cosa que se presente con este formato, es una cosa aleatoria, nada, es una caja que contiene cosas y que podría contener más o menos cosas, las podrían contener en otro orden, no, no representa nada definitivo, podría tener la mitad del contenido, podría tener el doble, podría tener otro papel, no, no, digamos, pero genera la superstición, genera una superstición. A mí me parece que yo en vez del culto del libro le hubiera puesto la superstición del libro. Mueve mucho pensamiento mágico el objeto libro, ¿no es cierto? Objeto que por otra parte va a desaparecer más pronto que tarde, ¿no es cierto? No el formato de la transmisión del conocimiento, pero sí este tipo de formato, que es el que produce estos fanatismos. Gente que ha matado por libros, gente que ha cometido delitos por conseguir ciertos libros, y cualquiera de nosotros que inmediatamente se cierra y te dice, bueno, no, yo no puedo leer en otro formato que no sea el papel, ¿viste? Bueno, está bien, perfecto, yo entiendo todo eso. Pero entonces, a mí me gustaría abrir un poquito el juego para ese lado. Sabemos, Borges nos acaba de contar medianamente, un poquito en serio y un poquito mentirosamente, cuál es el origen
del culto este que nosotros tenemos hacia los libros. ¿Eh? Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros como con los libros? Abrimosla y charlamos un rato, pues ya el texto ya lo leímos. Después, si quieren, les voy a leer un par de poemitas que traje aleatoriamente porque tenían algo que ver con libros o con lectores, pero eso es opcional. ¿Mm? Así que bueno, a ver, Daniel levantó la mano. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, yo quería compartir con vos una sensación de que cuando Borges usa la palabra libro en este ensayo, la está usando de una manera extensiva a otros formatos que precedieron al libro, porque vos Ah, marcás, sí, claro, digamos, claro. el libro está en crisis ahora por la revolución informática, pero no existió siempre porque las obras clásicas la mayoría de las obras que menciona ahí no fueron escritas en formato de libro porque existían, no sé, los pergaminos, o Eran sea, otros formatos, claro. el libro arranca con la imprenta, Sí, siglo sí, sí. XV, pero lo que vos señalás que es la superstición, yo le pondría también el fetichismo del libro, Sí, ¿no? sí, Que es algo que yo creo que está destinado a quedar reducido a una cuestión de nicho dentro de poco, y de hecho ya lo es, porque las sí, editoriales independientes son, son de nicho. Eh, lo que sí me parece es que, digamos, vos marcaste que el ensayo de Borges es de 1952, donde nadie sospechaba la revolución de Internet, y sin embargo el texto de Borges permite pensar un fenómeno actual desde un momento donde eso no existía, ¿no? Esa me sí. parece que es la elasticidad del pensamiento que él plantea. Yo creo que Borges previó Internet, digamos, ¿no? En Tlón, en todos esos cuentos, mismo en el Aleph, ¿no? Esta idea del absoluto, de información total. Es como que que Borges no envejece, a pesar de haber sido escrito en un momento donde el libro sí era un fetiche irreemplazable porque no había otro formato. No, por Así que supuesto, claro. me parece genial esa escritura ensayística que se basa de una palabra que es un formato, un soporte en definitiva, pero que en realidad nos permite pensar la realidad actual donde ese soporte está en una crisis total, ¿no? Especialmente Claro. para las enciclopedias y todo eso, donde ya nadie, No, por este, supuesto, sobre todo ahí eso. directamente eso desapareció. Y lo otro que también me parece increíble, son los dos temas, ¿no? Uno es el tema del soporte y el contenido, que es un tema de actualidad también en la música, ¿no? Con el tema del vinilo, la desaparición del disco, todo eso que es un fenómeno, el fetichismo del vinilo, es muy parecido al fetichismo del libro. Y después el tema de esto que mencioné, que vos remarcaste de lo artificial y de lo natural, y yo estaba pensando, nosotros estamos teniendo ahora una reunión que no lo hubiéramos tenido probablemente antes de la pandemia, donde No. todo es artificial. Nuestras imágenes, nuestras voces son señales eléctricas. Pero sin embargo, si yo me encuentro con alguno de ustedes, que a la mayoría no los vi nunca en mi vida, probablemente los reconozca y reconozca la voz. Es una cosa medio mágica, ¿no? Es increíble, pero en realidad todo esto es una ficción total. Digamos, Exactamente. y sin embargo, que es natural o es mentira, que esto es un encuentro entre personas que tienen el mismo gusto, o comparten no sé, qué sé yo, si es mentira o es verdad. Estamos acá y estaría funcionando, digamos, Estaría ¿no? funcionando, es Pero bueno, verdad. Vos sabés que Daniel, que hasta no hace mucho tiempo, y aún incluso yo cada tanto sigo escuchando, que hay gente que hace, bueno, de gente más de cierta edad, es verdad también, ¿no es cierto? Dice, bueno, diferencian entre lo virtual y el mundo real, dice, viste, es así, pero escúchame, esto que está pasando ahora es real, lo que se pasa, esto es el mundo real. Si yo te tengo que transferir guita, no voy al banco a hacerte un depósito, lo hago con una cosa digital y la guita la recibís de manera real y vas y te compras las bananas en la verdulería con eso que, viste, ya no hay virtual y real, es toda la realidad, viste. Y con este tema del libro y o sea, porque en realidad lo que vos decís está muy bueno, ¿no? O sea, en el sentido de que vos decís, bueno, de alguna manera anticipó este fenómeno de la información total y exacto. demás, viste, porque en lo que, o sea, Borges tenía el ojo, tenía la mirada donde había que tenerla, ¿viste? En la médula de la cuestión, no en los detalles. A lo que él apunta es al tema de la transmisión, ¿viste? De la oralidad a un soporte, a otro soporte, a otro soporte, ¿viste? O sea, y eso se va a mantener, o sea, eso va a estar siempre, o sea, la transmisión va a existir siempre, los soportes van a cambiar
y van a seguir cambiando. Esto que ahora nos parece mágico, dentro de 5 o 6 años nos va a parecer una cosa obsoleta, tal vez, ¿no es cierto? Porque vamos a estar acá todos como hologramas, ¿viste? Tal vez, ¿viste? Porque qué sé yo. Este, Vamos a pero tener el fetichismo del Zumba y nos va a dar sí, bueno, nostalgia. claro, ¿te acordás que con el Zoom estábamos mejor, ¿viste? Qué épocas aquellas, ¿no? ¿Viste? Entonces, pero está bueno, pero porque, sí, Lili, a ver vos, abrí el micrófono. Sí, me gustó mucho todo esto. Ahora, a mí me remitió naturalmente al libro sagrado, que él lo nombra como sagrado, ¿no? No al libro como fetiche, digamos, sino a la transmisión, como vos decís, la transmisión que fue siempre oral. Conozco desde el lado del judaísmo, pero bueno, ya lo vimos con Borges, se aplica a cualquier religión y a cualquier mística, digamos, de la religión. Sí, claro. Digo mística porque es la parte que atraviesa hasta lo íntimo del cuerpo. O sea, el cuerpo se hace texto en la mística, en cualquiera, en Santa Teresa, o sea, San Juan de la Cruz hablaba como frontera, ¿no? Como que el cuerpo es la frontera, pero también es el trampolín hacia algo más, hacia el conocimiento, cuando realmente hay una conexión mística, digamos, íntima del cuerpo con el texto. Y creo que recuerdo que un rabino místico, cuando hacía las ceremonias de los chicos del judaísmo, de los 13 años, que es cuando recién pueden empezar a estudiar la Torá, que son, bueno, que en realidad son los 5 libros, pero que vienen de la transmisión oral, eh, se hacen, ellos mismos son Torá, ellos mismos son el libro sagrado. Y creo que eso lo recordé y sigue vigente, eso sigue Sí, sí, vigente. sí, sí, claro. Evidentemente hay una, esto de llamarlo sagrado, bueno, es una manera de llamarlo, ¿viste? O sea, Hay algo en sería, la Cábala, no me acuerdo bien, que dice, Dios creó las letras y las letras crearon al hombre. Y después dice al revés, el hombre creó al mundo y al mundo creó sí, a sí, sí, Dios. sí, sí, Como que claro. hay algo con las letras y los números, la creación, el universo, el Y el libro. hecho de que, viste, también la cuestión esta de los cabalistas, de la que yo tampoco es que conozco demasiado, ¿no es cierto? Pero el hecho de que, de las permutaciones, de Claro, cambiar pero el Borges orden conocía bien eso. claro, de cambiar el orden de una letra que, viste, que puede llegar a producir, viste, una Cambia hecatombe, una todo. catástrofe, a ver, Virginia. No, y otra cosa, perdón, Ah, sí, ya no digo sí. más nada, que quería Eh, decir, y como símbolo el libro, tantas quemas de libros que hubo. bueno, claro, ¿No? claro. Es Fíjate si no será un objeto sagrado que, por viste, eso. produce eso, ¿no? Virginia. Yo quería decir dos cosas. Pero una, me acordé del principio de todo, vos hablaste de para qué el mal, que él dice que es para que los dioses. Bueno, y me acordé de los haikus y tankas, creo que está, de Borges, que dice algo como que Macbeth mató a su rey para que Shakespeare pudiera urdir su tragedia, Ah, ¿no? claro, bueno, es Como esto que da mismo, sí. vuelta. Bueno, y lo otro es que estoy impactadísima en este momento, porque me estoy dando cuenta, miren lo que les voy a contar algo. Está saliendo un libro mío de poesía. Y con este tema de permutar las letras, me llega es una editorial muy reputada que trabaja con unas imprentas muy reputadas también, y me llega el libro listo y están las hojas mezcladas. Lo están volviendo a imprimir, o sea que tengo todos los ejemplares con las hojas mezcladas. Y ahora yo estoy escuchando esto y le voy a tratar de encontrar algún Y sentido sí, a pero esta más vale, pregunta. claro. Sí, 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 sí. Acá es una, Impresionante. viste, se generó otro libro, viste, de alguna manera. Claro que sí, sí. Y bueno, Sí, sí, Sergio. no, no, simplemente que por momentos me parece que, digamos, es muy difícil diferenciar, ¿viste? Lo que es el libro de lo que es
lo que se transmite. Porque no sé, el libro me parece a mí que más que nada fue a coadyuvar para que perdure más en la memoria. Pero a veces cuando se habla, por ejemplo, del texto sagrado o del libro sagrado, a mí no me parece que se esté refiriendo al libro como objeto, se está refiriendo al texto. Es decir, lo que Borges va a decir Sí, después en el Golem, por ejemplo, no se refiere a un libro, se refiere a que se equivocaron las letras. Es decir, exacto. entonces el Golem barría mal la sinagoga, todo eso, ¿no? Es decir, yo lo que voy es a esto. No me parece que el ensayo está muy bien, pero me parece que no está bien diferenciado este punto, el punto de que él dice, uno dice el culto de los libros, como refiriéndose al objeto, Sí, libro. Pero me parece que hay que saber distinguir que el culto es a la sabiduría en última instancia. No tanto, claro, no tanto al texto como objeto, sino a lo que... ¿Por qué era tan importante? A ver, está bien, los evangelios fueron escritos, sí, pero como dice bien Borges, Jesús habló, no escribió. Tampoco sí, escribió Sócrates. También se perdieron un montón de las cosas de los presocráticos. Es sí. decir, los Tampoco presocráticos escribió quedan Buda. por eso. Es decir, y sin embargo, no sé hasta qué punto se necesitó el objeto libro para que ese texto, porque ese es texto, es palabra, no son letras, son sonidos, digamos. Es decir, lo que viene, insisto, lo que viene me parece a aportar el libro, ese soporte, es el tema de una mejor perdurabilidad de la memoria. Pero sin el soporte, lo que está por detrás hubiese existido igual. Sí, seguro, claro que sí, 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 sí. O sea, en realidad lo que, o sea, a mí me parece que titula el culto de los libros Por porque, eso no bueno, tenemos que llorar tanto porque se termine, digamos. no, claro, pero es lo que Porque decía no es que recién no va a Daniel. perdurar, no va a perdurar todo lo otro. Todo lo otro va a No, perdurar. claro, claro. Es lo que decía Daniel, o sea, se está hablando del libro en todo caso porque justamente en el año 52, obviamente no había otro soporte que no fuera el libro, Claro. ¿viste? Pero simplemente es eso, pero obviamente es el contenido y por eso también el acierto, digamos, de a dónde apunta Borges en realidad, ¿viste? Porque más que hablar del objeto, ¿viste? Está hablando de Lo que pasa es que nosotros tendemos a identificar y inmediatamente, bueno, cuando claro, y ahí habla, está la tendemos a superstición, ¿viste? identificarlo con el Claro. objeto libro. Claro, pero el objeto libre, ahí está. Pero Borges no habla del objeto libre en No, no, realidad. no, Se no, está no. hablando de otra cosa. Hablando de otra cosa, es El decir, objeto, lo que sea, va a ir cambiando, perfecto. Pero habría que precisarlo más, porque el Corán, cuando se habla del Corán, ¿se habla de ese libro o se habla de lo que está dentro del no, y libro? se habla y dice que el Corán es un atributo de Dios, o sea, ya Por está, o eso, sea, no hace falta que tenga ninguna materialidad, ni claro. siquiera, ¿viste? Quería hacer Pero, esa diferenciación claro, nada más. claro, está bien eso, pero el tema con el objeto, ¿viste? Es que cuando uno tiene un objeto en la mano, como yo tengo en este momento, insisto que esto es un objeto que para mí es un tesoro, ¿viste? Que yo tengo. Sí, 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 sí. Pero no porque yo crea que este objeto es una cosa dada y definitiva que bajó del cielo y que tiene que ser indefectiblemente así. Podría haber sido de otra manera, ¿viste? Porque ¿qué es un libro? Bueno, muchos de los que están acá presentes publicaron libros. Ustedes saben bien lo que es un libro. Un libro y es más o menos un rejunte de cosas, con un cierto ordenamiento, en el que podrían caber otras cosas y en el que seguramente sobran otras cosas, y sin embargo ahí está. Sin embargo, cuando uno la tiene en la mano, le da la sensación de que es una cosa, que tenía que ser así desde la eternidad, una cosa definitiva, ¿viste? Esa es la superstición con el objeto, ¿viste? En cambio, si vos tenés, por ejemplo, un formato digital al que vos podés ir modificando permanentemente, sería como un libro de arena, si vos querés, para seguir con, Claro. Tal cual. ¿viste? Con la cosa de Sí, Borges, ¿viste? Y es eso, ¿viste?
El tema, como dijo también Daniel, es que hay un fetichismo, ¿viste? Con el tema del libro objeto, digamos, como lo Sí, conocemos sí, 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 actualmente, ¿viste? obvio, sí, sí, sí. Pero en realidad está hablando de otra cosa y está hablando también de nuestra posición como lectores, ¿viste? Cómo leemos eso, cómo recibimos, de qué manera o de qué manera producimos a la vez nuestros propios libros o textos. A mí, hablar de libros, la verdad que a mí los libros me molestan mucho, o sea, esto me fue creciendo de a poco con los años, ¿viste? Pues me está viniendo viejo, ¿viste? Entonces te agarra cada uno por su lado, ¿no es cierto? Pero a mí cada vez más, le tengo cada vez menos respeto a los libros al libro objeto, no a las letras, ni a la literatura, ni al arte, ¿no? Sino al hecho del libro, ¿viste? De todo lo que se mueve alrededor de la creación de un libro, ¿viste? Que me parece que son cosas aleatorias. Yo lo comparo, ¿viste? O sea, ¿te acuerdas cuando vendían la pizza por metro? Bueno, ¿hasta dónde querés? Te la cortaban acá, te la cortaban un poco más allá, y con un libro es más o menos lo mismo, ¿viste? ¿Qué tenés? 50 poemas, bueno, metelos acá. Se me ocurrió otro, bueno, lo metemos, quedan 51. Sacale este, quedan 49. No cambia demasiado la cosa. Incluso podrían ni siquiera estar publicado ese libro, ¿viste? No pasa nada. ¿Mm? Entonces, Lo que esa pasa es que todos sensación, conocemos, Isaías, todos conocemos lo que costaba en su momento hacer un por libro, supuesto, el claro. libro, lo que el libro implicó para lo que fue el enciclopedismo, la difusión de la Sí, sí, seguro, cultura, la seguro. educación. Es decir, todos sabemos el rol esencial que jugó el libro en la Sí. democratización. Es decir, es así, es A decir, ver, todo el mundo. a ver, alguien, Rosana levantó la mano y Silvia levantó la mano. Sí, Adelante. yo lo que me parece, porque fíjate, Isaías, no sé si lo escuché bien, pero Borges termina el ensayo diciendo que el universo es un libro, ¿verdad? Sí, Entonces pensé que una de las tantas cosas que él está este, señalando y poniendo de relieve es que, bueno, ¿qué entendemos por un libro? Un sistema de signos, pero él al decir que el universo es un libro, ese universo como sistema de signos, él se está inclinando por el aspecto corpóreo, por el aspecto que se opone a la concepción platónica en tanto que la oralidad es incorpórea. Me parece que él se está acercando más a una posición empirista. También lo que mencionó Lili me resonó en el sentido de que está inclinando la balanza hacia, digamos, un conocimiento encarnado al decir que el universo es un libro. Porque si no, ¿por qué lo termina así después de toda la perorata que nos vino diciendo desde Platón hasta llegar a Bacon, por ejemplo, ¿no? sí, pero fíjate que él lo que está citando dice, en ese final que vos decís, no es que Borges se hace cargo de esa conclusión, dice, el mundo, según Mallarmé, existe para un libro. Según Blois, somos versículos o palabras o letras de un libro mágico y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo. Es, mejor dicho, el mundo. Pero esto lo dijo Blois, no lo dice Borges en realidad. Ah, ok, 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 lo dijo ¿Viste? León Blois, ok. Claro, claro, claro. Entonces, pero bueno, algo de lo que dijeron cada uno de estos autores que menciona en este caso Borges, algo algo en alguna parte, en algún punto podemos coincidir con todos, en algún Claro, él lo punto. pone sobre la mesa, digamos, Claro, todo esto. exactamente. Plantea los distintos pensamientos que hubo acerca de esto, pensamientos que siguen abiertos. De hecho, estamos haciendo eso nosotros, ¿viste? Entonces, la cuestión de cómo uno asimila estas cosas. A mí me parece que es todo mucho más dinámico, ¿no es cierto? En ese sentido, en otros textos Borges habla de que no debería haber autores, o sea, en realidad todos estamos colaborando para escribir un solo libro, que es el libro de en todo caso, la humanidad, ¿viste? Todo lo que uno escribe es un capítulo más del gran libro. Si fuéramos anónimos y no firmáramos nuestros textos, estaría bien, ¿viste? Y yo creo que parte de eso es así, porque todo termina en la tradición, que es el gran libro, en todo caso. ¿Eh?
Eh, Sí. Ujú. y ya eso, entonces eso sería, digamos, el libro sagrado que se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo hasta que dejemos de existir como humanidad, no sé, ¿no es cierto? Además, nunca escribimos el último capítulo No, de claro, nosotros, de nosotros. exactamente, 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 ¿viste? Entonces no hay un último capítulo, ¿viste? Nosotros individualmente sí escribimos nuestro último capítulo y no sabemos cuál es. Eso también le da cierta gracia, pero obviamente que alguien le va a agregar alguna cosa, es así. Entonces va un poco para ese lado, ¿no es cierto? Sí, disculpa, Con la Isaías, ciencia Sí, una pendiente. sí. última, una última intervención, ¿no? Yo digo para distinguir, por ejemplo, suponete que es muy interesante también ese texto de Irene Vallejo, El infinito en un junco, Sí, ¿no? Porque ese sí es la historia del libro como aquello que queda fijado en una materialidad. En cambio, me parece que lo que está hablando Borges acá no es necesariamente del objeto libro, ah, no, sino no, del no, no, claro. universo como un texto. Y Exactamente, exactamente. texto que todos podemos escribir, que todos podemos ir leyendo. Claro. En su momento sí habla, por ahí por momentos habla del Claro, libro porque como... es lo que vos dijiste hoy, o sea, los libros en todo caso como objeto, ¿viste? O Claro, como fetiche o como objeto de culto, ¿de dónde les viene eso? Bueno, justamente del reflejo de eso que vos llamaste sabiduría o transmisión del conocimiento, ¿viste? O, ¿viste? Además, como dijiste, creo que vos también, el tema de la época de la Ilustración, ¿no es cierto? Del gran claro. poder comunicativo del libro y de la enciclopedia y todo lo que vos quieras. O sea, ese prestigio se sigue arrastrando todavía. Todavía hay un eco de ese prestigio que tiene el libro y que tienen los escritores incluso, ¿viste? Pero la cosa fue mutando, ¿viste? No, o sea, el libro se va a terminar, sí, bueno, perfecto, no se va a terminar el texto es infinito, ¿viste? Entonces, vos fijate lo que pasó, por ejemplo, con Heráclito, este, que según se supone escribió unos cuantos libros, y yo, quedaron fragmentos, pero fragmentos de fragmentos incluso. Y sin embargo Sí, los son, lees y son muy contundentes, ¿viste? O sea, el tiempo le jugó a favor. Esa destrucción que hizo de su obra es como que la hubiera potenciado, ¿viste? Porque Heráclito, vos lo lees y es el tipo que dice lo que vos querés que diga, lo que, viste, lo que uno necesita que diga, viste, porque quedó reducido a lo mínimo. Sí, Cecilia. Aparte que está Eh, Silvia también, ¿eh? Ah, Silvia también quedó colgada por ahí. espero. Dale, a ver, Silvia. Se fue, se enojó. No. Ah, ahí está. Silvia. Bueno, dale, Cecilia, vamos con vos y después sí. Un aporte desde el área de la medicina. La medicina antiguamente estaba muy relacionada con la religión. Los chamanes, cada uno en sus poblaciones, tenían sus interpretaciones de las enfermedades y estaban relacionadas con el origen divino y ellos como representantes. Cuando se empieza a levantar textos orientales, todos los que hoy tenemos la medicina occidental está totalmente plagada de los textos orientales que fueron trayendo desde Arabia para incorporar hoy. Por eso los términos médicos son completamente antiguos. Y a medida que fue creciendo la ciencia, fue a partir de esta literatura médica y se fue transformando los textos que finalmente leemos ahora, los que estudiamos medicina, que son la ciencia cierta para poder dar salud o el arte de curar, como lo llaman. Exacto, el arte de Y curar. a medida que se va transformando esto, se empieza a publicar textos científicos que la revista Lancet solamente puede decir que son verdaderos, verídicos y respetables por el resto de la masa científica. Bien. Y ya estamos llegando a la inteligencia artificial, Sí, claro. Bueno, donde la medicina está hoy totalmente atravesada por la inteligencia artificial y los libros que tengo yo en mi biblioteca me miran diciendo, ¿ahora qué hacemos? See you ¿No? later. Sí. Así que Juan, me parece necesito. que hay, lo que digo desde la medicina, lo digo, hay algo de un ejercicio de poder, de un conocimiento que te da poder.
a partir del libro, que antes no existía, ¿no? Poseer algo que te da un recurso para dominar, por ejemplo, el arte de curar. Creo que Claro, desde ahí el libro aprovechó esa imagen como objeto poderoso, era, ¿no? claro. Era el objeto que a vos te validaba. Me parece que la historia de la medicina nos puede ayudar a ese Sí, proceso sí, claro. transformador. Sí, totalmente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Silvia, a ver, ¿estás por ahí? Sí, A sí, ver, acá dale, estoy. dale. No, que yo creo que estamos viviendo como si fuera, o sea, somos parte de una revolución de conocimiento y de recursos técnicos y estamos en el medio. Entonces, cuando uno forma parte del proceso de cambio, está el que toma el nuevo colectivo o el que se queda en lo anterior. Entonces, bueno, cuando uno ve la historia, como ya se dijo, en un momento los libros eran para un grupo, a lo largo de la historia de la humanidad se pusieron más populares, brindaron poder, como están diciendo ahora, el que lo quería, fue un objeto de educación y comunicación, y hoy estamos viviendo otra época. Ahora, vos podés aprender y tener poder leyendo un libro por internet o teniendo un libro físico. El punto es si podés acceder al bien, al conocimiento. Claro, Ahora, y para el bueno, que está sí, acostumbrado a tener un libro, le va a costar más trabajo. O sea, claro, porque sos parte, es nada más que eso. Eh, sí, una cosa, una cosa buena que tuvo la pandemia, más allá de todos los horrores de la pandemia, fue que en los países menos tecnificados por problemas económicos, etcétera, obligó a todo el mundo de cualquier edad a aprender a comunicarse con la nueva tecnología. sí, absolutamente. Ahí está un beneficio, ¿viste? Sí, ¿viste? Las Ese fue un desgracias beneficio. traen su contracara también, es verdad, sí, Acá ¿viste? estamos Ahora, lo que también, vos ¿no? decís, hoy en día, este objeto tan prestigioso que antes no era para todo el mundo, este, que se fue democratizando, digamos, que se fue. Hoy en día, cualquiera puede acceder a cualquier cosa, o sea, no hace falta, gastar un mango, vamos a decirlo, ¿eh? ¿No es cierto, Mercedes? Para conseguir cualquier cosa, lo que a vos se te ocurra, ¿viste? Sí, Pero ¿qué pasa sí, acá? Isaías. O sea, pero ahí, dame un Ah, segundito, ah, ahí sí, volvemos al viejo temor de Clemente de Alejandría, ¿viste? Porque ahora están otra vez, es poner una espada en las manos de un niño, ¿viste? Sí. Porque hay una ignorancia rampante también que hace que ese conocimiento que sea tan accesible se pueda tergiversar absolutamente y usar sin el menor criterio curatorial, digamos, ¿no es cierto? Entonces estamos otra vez en el viejo peligro. Digo yo, por ahí me estoy yendo de rosca de paranoia, ¿viste? Pero Aparte, bueno, otra cosa, no, Isaías. pero a ver, cuando que yo sí, estudiaba, sí. ya termino yo, No, cuando está yo bien, dale. estudiaba, si quería acceder a la biblioteca de los Estados Unidos, era todo un trámite o Sí, prácticamente imposible. claro. Eh, o si quería ir a una biblioteca, tenía que ir, o sea que había que tener el dinero, trasladarte, bla, bla, bla. Hoy todo eso vos lo podés hacer. Lo que pasa que lo que realmente creo es que de alguna manera hay un menosprecio del conocimiento. Sí, Entonces eso es también. un poquito como en la Edad Media. O sea, por un lado tenemos más tecnología y por el otro lado se pone en tela de juicio de para qué sirve ese conocimiento. Y cuando Sí. hablo de conocimiento no hablo del enciclopedista, que probablemente hoy ya no tenga sentido con la inteligencia artificial. No, Hablo no, seguro. del conocimiento de las cosas, del mundo. Sí, del Nada más. conocimiento también, pero como manera, o sea, vos tenés acceso a toda la información, a todo el material. Yo puedo leer todos los libros Claro. del mundo, los tengo ahí. Pero ¿qué hago con eso? Si no sé hacer conexiones, por ejemplo. Si no tengo un plan de búsqueda, porque no sé hacerlo, ¿viste? No me sirve para nada. Entonces, cualquier contenido que yo asimile, ¿viste? Después puede salir cualquier cosa de ahí. Por eso, en un punto esta transición tecnológica, digamos, nos pone en aquellos viejos pensadores que decían, bueno, le está dando una navaja a un mono, ¿viste? De alguna manera. Algo de eso hay, pero bueno, está bien, no importa. La cosa,
es así, ¿viste? Ya nos iremos adaptando, ¿viste? O ya caerá el meteorito en cualquier momento y nos evitamos ya todas las discusiones, ¿viste? Bueno, me parece que por hoy. Ah, a ver, Cecilia, No, no, dale. no, Dale, era dale. una anécdota. Estoy por Sí. entrar a un trabajo y estoy haciendo todos los trámites, presentando papeles. La secretaria de la institución me da una lista para que yo complete, llevar fotocopias de cosas, etcétera, ir a buscar una documentación. Y me cuenta que chicos más jóvenes, porque es medio engorroso, vieron la lista de cosas que había que hacer y sin leerlas la miran y le dice, ¿no tenés un video? Sí, bueno, claro, sí. ¿Sabes? Es No verdad, bueno, tenés un sí. video. Y por No ahí tendría que podés tener un hacer video, sí. Es interpretación que de debería texto. tener un video. Debería tenerlo, sí, claro que sí. Es No, así, pero la ¿viste? idea era, tenés que ir a tal dirección a buscar tu analítico Claro, de tal ¿viste? cosa, Ya ¿no? está, Y, ¿viste? y el chico ni lo leyó, miró de qué se trataba esto de tener que leer cada ítem y sin leerla, mire, le dice, no hay un video, como algo que le diga, metete en tal web, cliclea acá con la Claro. flechita. Y sí. Bueno, sí, 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 sí. Y esto No es tenés un geométrico, video. ¿viste? Así que. Y Bueno, una cosa dale, más, sí, Sergio, dale. una cosita más. No nos olvidemos nunca, me parece a mí, ¿no? Del gran secreto, porque si Pitágoras no escribía, no era por un capricho. Él no quería que se dé a conocer al vulgo sus doctrinas acerca de los secretos Exactamente, del universo. Lo mismo exactamente. pasó después con algunos textos de Aristóteles que estaban destinados al vulgo y otros cerrados. Lo Era, mismo pasó en la Edad Media con los textos que estaban cerrados en las bibliotecas de sí, los sí, sí. monasterios y no podían leer ninguno. Bueno, Y lo Humberto Eco mismo, hace eso, ¿no? Lo Humberto Eco. esotérico y lo exotérico, ¿viste? claro, Para la exactamente. gilada y para nosotros. Y no creamos que todo está tan democratizado ahora por la inteligencia No, no, artificial. no, 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 Yo es que no supongo que está, o está, sea, es el acceso, pero no es que esté claro. democratizado. Democratizado No, no, en el sería sentido, que la masa en todo caso fuera capaz de hacer sus propias conexiones y de sacar provecho, ¿viste? Pero tirarle todo el conocimiento así es como no tirarle nada. Esa es la realidad, ¿viste? Pero bueno. Bueno, gente, por hoy ya está. A mí me encantó esta reunión y vamos a hacer algo. Estas cosas, viste, que se abren para otros lados, Muchas gracias. y son temas que son muy interesantes. Así que nos Muchas veremos gracias. dentro de 2 domingos. Gracias. Adiós. Que Bueno, sea muy, gracias. Nos muy bueno. vemos. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Gracias a todos. Qué bien.